Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Javier Herrero, soy representante del equipo del Grupo de Investigación INAEX de La Salle y venimos a presentar la comunicación que lleva por título Mapear la inclusión educativa, análisis de indicadores y condiciones para el desarrollo de prácticas positivas en educación para la diversidad. Quiero agradecer a la organización del Congreso EduTrends por habernos posibilitado la participación y facilitar la comunicación de nuestros hallazgos dentro del contexto de la investigación que vamos a presentar. La idea principal de este trabajo se vincula con el desarrollo de las prácticas docentes del profesorado, con independencia de la etapa en la que actúan, básicamente porque entendemos que hay un elemento fundamental en el contexto del desarrollo de la buena práctica que trasciende su propio diseño y que tiene que ver fundamentalmente con si es posible contrastar unas prácticas con otras para favorecer los procesos de transferencia vinculados a las formas de educar y también a las formas de enseñar, ¿no? El punto de partida fundamental de nuestro trabajo se relaciona o conecta con la idea central de que no siempre la conciencia o la percepción de una buena práctica se alinea con la consideración objetivable de lo que ésta puede ser en relación con tanto el desarrollo de la práctica aplicada al contexto educativo como de la evaluación o del impacto que ésta puede tener. Y esto en realidad genera dificultades a la hora de comprender la aplicabilidad de la buena práctica y para poder transferirla a otros escenarios en los que, bueno, pues dentro de ese contexto pueda ser una cuestión relevante. De ahí que nuestro objetivo fundamental no fuese tanto identificar buenas prácticas como identificar las condiciones bajo las cuales una buena práctica lo puede ser. Es decir, identificar sus rasgos en términos que permitan crear un patrón contrastado que nos permita a su vez establecer una tipología marco en la cual las buenas prácticas se puedan circunscribir con el objeto de poder crear ese modelo de representación general ordenado de categorías y subcategorías de indicadores vinculados a la buena práctica y a poder alcanzar en ese sentido algo así como un mapa o una representación general que nos devuelva un panorama vinculado a las instituciones educativas, no solo a un centro, sino a las instituciones educativas sobre las que podamos proyectar el conjunto generalizado de buenas prácticas, ¿no? Para esto, para la idea central, que es un poco, bueno, pues intentar entender cómo una buena práctica lo es y cuáles son sus indicadores fundamentales dentro de un contexto jerárquico y organizado, planteamos un diseño metodológico secuencial que parte de una recogida estructurada de las buenas prácticas tal como los equipos de educadores las consideran, para a partir de ahí crear un proceso de análisis cualitativo intrapráctica que nos devuelva ese mapa de representación sistemático de lo que pueden ser las buenas prácticas en sus distintos niveles y organizaciones de categoría. Para eso, el estudio de campo que presentamos actúa sobre una red institucional de centros, la red Salle de centros educativos, que cuenta aproximadamente con unos 113 colegios distribuidos por toda la geografía peninsular, en España y en Portugal, también en las Islas Canarias, y bueno, pues hicimos una propuesta a todos los centros para que los equipos a través de los equipos de orientación en el contexto fundamental de atención a la diversidad nos pudiesen devolver qué prácticas podrían considerar que tienen algún tipo de rasgo o consideración positiva vinculado a la idea general y central de la buena práctica.
De los 62 centros participantes de la población general, 34 nos expresaron un poco su conciencia, su buena práctica, y esas prácticas fueron cumplimentadas a través de una ficha cuya estructura fue una estructura basada fundamentalmente en la investigación general sobre buenas prácticas con la que contamos en la actualidad. De esos 34 centros educativos, a nivel de prospección inicial, consideramos lo que puede ser el corpus central fundamental que sometimos al análisis del estudio de campo, ¿no? En términos de analíticas de resultados, lo que intentamos fue buscar qué elementos intersectaban las condiciones vinculadas a la estructura interna de cada una de las prácticas registradas, ¿no? De tal manera que con ello pudimos configurar un grupo de lo que nosotros llamamos familias de buenas prácticas que atienden a conjuntos de indicadores relevantes que se vinculan con la práctica educativa. Fundamentalmente el estudio, por recordar, se vinculaba en el contexto general de las prácticas educativas relacionadas con la inclusión y la diversidad en las escuelas, tanto de infantil como primaria como secundaria. Esas familias recibieron un poco la conceptualización de adaptación metodológica, prácticas vinculadas con modelos de adaptación metodológicos a la diversidad, con modelos de intervención psicopedagógicos, con formas de atender al alumnado, con propuestas de inclusión relacional y participativa, en el sentido de prácticas conducentes al fomento de los procesos de relación de carácter inclusivo dentro de la escuela, al desarrollo profesional y formativo del propio profesorado, ¿no? En qué medida las competencias docentes se nutren precisamente de elementos vinculados a las buenas prácticas profesionales y de pues un conjunto limitado de prácticas que no entrarían dentro de este contexto, ¿no? De ellas, como puede observarse, ¿no? El 54,6% del peso combinado de las familias, de los conjuntos de familias, tenían que ver con los dos conjuntos iniciales, ¿no? Los modelos de intervención y participación y los procesos de adaptación y apoyos metodológicos, ¿no? Lo que observamos es que la conceptualización del sentido de la buena práctica en el corpus de trabajo estudiado pues tiene estas dos miradas fundamentales, ¿no? ¿Qué forma necesitamos o podemos adaptar las distintas condiciones educativas a las necesidades vinculadas a la diversidad? Y de qué manera podemos mejorar las propias prácticas docentes en términos de intervención, de modelos de intervención psicopedagógicas, ¿no? Bueno, en ese sentido, a partir de ahí hemos podido analizar una serie de elementos positivos y a mejorar en términos de fortalezas y debilidades vinculadas a la percepción que tiene el profesorado, que nos cumplimenta la ficha, respecto a la práctica docente que llevan, ¿no? Pues en ese sentido hablamos desde la claridad de los objetivos y la metodología a desarrollar, el impacto que pueden tener las prácticas sobre los objetivos tanto curriculares como de desarrollo del alumnado, o las debilidades que pasan por la necesidad fundamental de evaluar y de mantener en el tiempo el impacto fundamental de esas buenas prácticas. Esto sería la primera fase de lo que nosotros denominamos la propuesta de trabajo, que tenía que ver con la cumplimentación de la ficha, fundamentalmente de buenas prácticas por parte de los 32 centros que nos la cubrieron de los 60 aproximadamente que participaron en el estudio, y a partir de ahí iniciamos una fase más de carácter cualitativo que tiene un componente intrapráctica fundamentalmente, para poder determinar cuáles serían las condiciones, más allá de la percepción general,
que se transfiere a través de un relato, digamos, descriptivo de la práctica, y que tiene que ver con, bueno, pues la percepción dialógica a través de un grupo de discusión formado por educadores y orientadores del centro de una buena práctica identificada. En este caso, esa práctica entra dentro de otra propuesta de trabajo que estamos llevando a cabo dentro del grupo de investigación, que tiene el nombre de DivInTech, que es un proyecto financiado por el Ministerio de Innovación, de Ciencia e Innovación y Universidades, y que tiene por objeto integrar la robótica asistencial, la robótica educativa, en contextos de atención a la diversidad. Concretamente, venimos trabajando en los últimos 3 años con alumnado TEA en un conjunto seleccionado de centros educativos de la propia red institucional SAIE. A partir de esa experiencia práctica positiva que hemos venido desarrollando en estos 3 años, hemos creado un grupo de trabajo que han venido reflexionando a través de 2 talleres vinculados a la práctica educativa, cómo han sido y cuáles han sido las condiciones desde el punto de vista de la evaluación y de la percepción del transdisciplinar sobre el resultado fundamental de ese trabajo que hemos venido realizando con el alumnado TEA. En este sentido, esos 2 talleres, como tenéis ahí, son el puente de la diversidad y el semáforo del robot. La idea es identificar más en concreto y más en profundidad fortalezas vinculadas a la conciencia de la buena práctica, o valorar en ese sentido el impacto fundamental de los apoyos, en este caso robotizados, para el soporte educativo del alumnado TEA, ¿no? Vale, en cuanto a partir de ahí, hemos ido buscando elementos de detalle vinculados a los indicadores estructurales de buena práctica, ¿no? Con el primero de los talleres hemos ido resaltando aquellas fortalezas que pueden ser visibles y que pueden conectar no solamente con lo que trabajo que nosotros hicimos, sino con otro tipo de contextos en los que las prácticas docentes pueden ser interesantes, y cuáles son esas condiciones necesarias para la potencial transferencia de la práctica que se realiza a otro tipo de contextos, ¿no? La idea es, a partir del mapa inicial de representación de las buenas prácticas y de la construcción de la tipología, lo que nos interesa es ver cuáles son las condiciones y las necesidades, obviamente, que se visibilizan para poder hacer esa transferencia horizontal a lo largo de los distintos centros educativos de una red o de los centros educativos en general. El segundo taller intenta valorar en qué sentido la especificidad de la práctica pues pueda ser de cocina, pueda ser de robótica o pueda ser de desarrollo didáctico sobre algún aspecto concreto, aporta un determinado valor, y cuáles son las necesidades que surgen o las condiciones que surgen vinculadas a las buenas prácticas en 4 planos diferentes, desde el punto de vista logístico de los recursos, de la percepción del profesorado, de qué tipo de elementos habría que marcar como urgentes o como necesarios desde el punto de vista de la satisfacción general o del impacto comunitario que puedan tener, ¿no? A partir de ahí hemos ido haciendo una construcción de la representación de esas condiciones para determinar qué necesitamos exactamente a analizar y tener en cuenta para poder realizar la transferencia de la buena práctica una vez que se haya identificado, ¿no? Con todo, tanto con la fase 1 como la fase 2, nuestra idea es poder crear un modelo de integración que nos permita integrar, que nos permita comprender de manera integral el modelo de representación, tanto de qué prácticas serían aconsejables para mejorar las condiciones de inclusión y diversidad de las personas con diferentes condiciones e identidades dentro de las escuelas, y en qué medida estas condiciones pueden ser transferibles a otro tipo de contextos que guardan particularidades y similitudes, ¿no? En ese sentido,
observamos que la innovación inclusiva y sostenible se asienta sobre 4 pilares fundamentales. El primero es la buena práctica inclusiva como tal, una vez que se puede identificar y se pueda determinar. La segunda es su transferibilidad, es decir, en qué medida determinadas prácticas y bajo determinadas condiciones pueden ser transferibles a otros contextos. Su impacto, el impacto escolar, impacto social e impacto comunitario, en qué medida esto se puede valorar, se puede evidenciar y se puede contrastar en función de la aplicación, y sobre o acerca de los soportes y los apoyos, esas urgencias o esas alertas que habría que tener en cuenta para facilitar esos procesos tanto de identificación como de ejecución como de transferencia de la buena práctica general. Como conclusión, nuestro estudio pretende establecer un marco adecuado para la consideración de determinadas prácticas educativas que resultan en un potencial que va más allá de la práctica en sí y que devuelve la posibilidad de ser transferible a otras condiciones que establezcan un marco de oportunidad para el desarrollo de procesos de innovación educativos. ¿En qué medida la construcción de una tipología estandarizada podría ofrecer una arquitectura comparativa, de tal manera que podamos analizar y estudiar ese tipo de aplicabilidad en su conjunto y no solamente desde un punto de vista local dentro de un centro particular? Y por último, en qué medida esa segunda capa de análisis, más allá de la capa descriptiva y que tiene que ver con la capa dialógica, es decir, con el análisis en grupos de discusión y en profundidad de los contenidos y la semántica asociada al discurso interpretativo de la buena práctica, puede ser una aportación de valor cualitativa significativa para la comprensión de las formas de educar y de las formas de aprender. Bien, pues hasta aquí es un poco la propuesta del trabajo. Lo que estamos haciendo ahora mismo es abrir un espacio de análisis y de consideración que nos llevará fundamentalmente estos 2 próximos años de trabajo con la red de centros, porque entendemos que más allá de la aplicación dentro de una escuela o dentro de un colegio, el trabajo en red es una dimensión esencial a considerar dentro del contexto general de desarrollo de las buenas prácticas escolares. Bueno, pues muchas gracias por la atención que nos habéis dado. Estamos disponibles para lo que bien podáis considerar y estaremos encantados de poder escucharos y de compartir la experiencia tanto investigadora como alrededor de la experiencia de trabajo que estamos llevando, ¿no? Tenéis el mail de contacto para cualquier cuestión que necesitáis y nuestro espacio y nuestra ubicación también. Muchas gracias.